Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo mucho prodigio. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, le dijo: ustedes no saben nada, no comprende que conviene que solo un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel momento tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de la región circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de San Juan nos presenta la dramaticidad de todo lo que fue llevando a Jesús al misterio de la pasión, es decir, las decisiones que fueron tomando acerca de él, en específico a partir de lo que había ocurrido con Lázaro, que Jesús había resucitado, y que dado que muchos judíos habían creído en él, ellos estaban preocupados. Convocaron el Sanedrín y decían: ¿qué vamos a hacer? Está haciendo mucho prodigio. Imagínense, se asustaron de la magnitud de los acontecimientos que Jesús iba realizando y viviendo y promoviendo. Ya traer un hombre de la muerte después de 4 días era evidentemente un signo que era mucho más allá de lo que pudo haber hecho cualquier profeta del Antiguo Testamento. No era ya cosa humana, ya no era cosa que podía ir en favor de lo que era el status quo, de lo que vivían ellos, sino era algo que iba mucho más allá y que sacudía su conciencia. Y aún así, frente al signo de Lázaro, ellos no quisieron creer. Evidentemente nosotros podemos comprender que el signo de Lázaro tiene que ver con la persona que muerta en el pecado resucita con Cristo resucitado. Es lo que todos nosotros vivimos, porque claro, Lázaro murió después del tiempo que estuvo prefijado para él, luego que el Señor lo trajo otra vez a la vida. Y nosotros sabemos que eso es la señal de la conversión. Posiblemente eso fue lo que le tuvieron miedo, el poder de conversión que tenía el Señor para justamente transformar la mente de la persona para que se volviera a Dios, y no solamente por la aplicación de la ley o por la práctica de la vida religiosa según la norma judía, sino mucho más allá de eso. Eso implicaba una relación directa de esa persona con el misterio del absoluto, con el misterio del infinito,
con lo que el hombre no podía ya contener en su capacidad de inteligencia, sino que era algo que los contenía a ellos. Allí es donde vemos que esa decisión surge frente al miedo de que el Señor pueda seguir haciendo cosas más enormes, más fuertes. Y la excusa la toman en función de los romanos. Ah, sí, porque si ellos van a creer en Él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. El miedo del sometimiento, pero que en el fondo ellos lo utilizan como una manera para justificar la decisión de eliminar a Jesús. Y ahí vemos también la postura del Espíritu, el Espíritu que ilumina a Caifás, que era el sumo sacerdote, y que le hace predecir que por un solo hombre que muera es muy importante para que no perezca toda la nación. Es decir, el sacrificio de Cristo tenía también un costo político, salvar al pueblo de Israel de la ocupación romana y de esa forma salvaguardar un sometimiento que en el fondo le convenía porque ellos podían seguir manteniéndose en la antigua manera que ellos ya venían trayendo y con eso justificaban cualquier rechazo a lo que era la innovación que Jesús venía a traer. Había justamente una concusión de los poderes políticos religiosos que se conjugaron en contra de Jesús. Pero en el fondo era también la decisión de no aceptar el llamado a la conversión que el Señor venía a hacer para que la gente pudiera comprender que Él era de verdad el Hijo de Dios y que había venido a traer la misericordia del Padre para que nosotros la conociéramos, la viviéramos y nos beneficiáramos de ella. Es allí donde viene el sacrificio de Cristo. Conviene que uno solo muera por el pueblo y no toda la nación perezca. La conveniencia del sacerdocio de Cristo implica también la conveniencia del único sacrificio, pero ellos entendieron solo el único sacrificio, pero no el sacerdocio de Cristo. Es decir, que ellos no aceptaban realmente que Jesús fuera el Mesías, nuevo sacerdocio, nuevo profetismo y nuevo rey. Era justamente el cambio que Dios quería que se diera a partir del misterio de la encarnación. Pero allí es donde se mueve todo la actuación del pueblo judío que rechaza en el fondo lo que es el designio de Dios para su propia salvación. Por esa razón, como dice muy bien San Pablo, no es a causa de ellos mismos y de sus pecados solamente, sino que es también parte del plan de Dios, porque al cerrarse el corazón de los judíos al misterio revelado, se abre el corazón del mundo pagano, del mundo de aquellos que no conocían al Señor, pero que con la predicación y la evangelización de los discípulos del Señor, a partir de su santa resurrección y ascensión a los cielos, con la fuerza del Espíritu Santo invaden todo el mundo conocido. Y de esa forma, lo que ellos mismos tenían miedo se da, pero no contaban con lo que era justamente el plan de Dios, que el cristianismo iba a conquistar espiritualmente todo el imperio romano y todo poder humano que se quiere oponer a Dios, porque el poder está en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. El poder está en aquel que triunfa de la muerte, destruye el pecado, vence a Satanás y permite al hombre volver a esa libertad de la gracia, esa libertad del perdón, esa libertad del amor que solo el Señor podía traer y mantener entre nosotros. Que nos preparemos entonces a partir de mañana a esta Semana Santa que adquiere un valor significativo, no solo religioso y espiritual, sino un gran significado personal, social, eclesial. Estamos buscando que el Señor venga a liberarnos de la opresión del pecado personal, del pecado social y del pecado que está destruyendo el hombre. Venga a liberarnos de la pandemia, no solo como enfermedad, sino como todas las cosas que se han desarrollado alrededor de ella y que están haciendo que el hombre quede nuevamente crucificado.
pero crucificado en Cristo, y eso nos salva. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén.